El niño de la máscara de Catrín, escrito por Souna Kokwa, narrado por Candy. Capítulo 2. Miguel contaba con mucho carisma. Hiro lo notó apenas verlo con su sonrisa tatuada en el rostro y sus grandes ojos brillantes. Sí estaba nervioso, nadie lo había percibido. Wasabi y Fred, incluso Gogo sonriendo ante la presencia del niño. Cargaba en su espalda con un estuche negro de guitarra. ¿Qué hay, amigo? Yo soy Fred, el alma de la fiesta. Si quieres dar el rol, nada más avísame. Yo soy Gogo, interrumpió la coreana. El grandote que ves ahí es Wasabi, persiguió después de que el mexicano y el recién nombrado se lanzaran un saludo. Y el chiquitín de allá es Hiro. Hola, saludó el genio, notando sorpresa en Miguel. Poco después, el gesto se convirtió en una gran sonrisa que lo confundió. ¡Hola!, le contestó emocionado, dando saltitos, como cuando un niño no soporta la tensión de salir a jugar. Pero siéntate, ¿ya comieron? Wasabi hizo espacio en la mesa. Era un desorden entre platos, vasos vacíos, basura orgánica y papeles. Fred y Hiro terminaron ayudándole al moreno. Miguel no pidió tiempo y tomó asiento frente a Hiro, a quien observaba insistentemente, con una sonrisa amigable. El genio no podía esconder su desconcierto. Era como si, con aquella mirada de grandes y brillantes ojos bicolor y aquella sonrisa divertida, el niño ni siquiera comunicase con él. Hiro se preguntaba si acaso se trataba de alguna especie de código que el genio ignoraba, a no relacionarse con personas de la edad de Miguel. ¿Y qué te trae por acá, campeón, además del avión? Obviamente, cuestionó Fred, obteniendo la atención de Miguel. Vacaciones. Mi mamá dijo que estaba bien si pasaba un tiempo con mi tía en San Francisco. Así que me vine. Alzó los hombros, quitándole importancia. Entonces, ¿están de vacaciones en México en este momento? ¿Cuánto tiempo te quedarás con nosotros? Te quedarás todas las vacaciones, ¿verdad, Miguel? Sonrió Honey ante la pregunta de Wasabi. Tengo toda una lista de actividades que podemos hacer. Sacó de su bolsillo amarillo un acordeón, hecho con papel color rosa, bastante largo, a continuación de Hiro. En él estaban escritas actividades, enumeradas, que iban desde dar un paseo por el parque hasta tirarse en paracaídas y nadar con tiburones. El genio dudó que se le permitiera a Miguel llevar a cabo esas funciones, si con batalla le permitirían subir a una montaña rusa. Sí, me quedaré 3 semanas. ¡Genial! Eso da tiempo para hacer muchas cosas. Fred se emocionó al imaginarlo poniéndole su botarga de superhéroe y enseñándole a usarla. Dejaría que fuera un superhéroe por un día. ¿Esa guitarra es tuya?, preguntó Gogo antes de hacer tronar una bomba de chicle Tutti Frutti, señalando el estuche, que se mantenía apoyado sobre una de las sillas. Sí, me la traje para practicar, y pues se me aburría. La tomó en vertical entre sus piernas y comenzó a rizar el cierre de la funda para revelar el instrumento. Hiro recordó de pronto la guitarra blanca, con decoraciones que cargaba el niño del callejón, y el ritmo de su canción se aceleró brevemente ante la ridícula idea de que al ser descubierta, la guitarra resultaba ser la misma, y por ende Miguel no sería absurdo. No había ninguna razón para pensar que así era, simplemente le vino a la mente, porque los dos eran niños, y ambos cargaban con una guitarra. Además, tal vez por la complexión, pero seguramente en esos momentos cualquier adolescente resultaría sospechoso para los delirios de Hiro. Sin embargo, el detective que vivía en él no podía apartar la vista de aquella funda que parecía abrirse con una lentitud tortuosa. Finalmente, el instrumento se reveló ante todos, y esa parte de Hiro se decepcionó al ver una guitarra color guava, bellamente barnizada. ¡Qué bella! ¿La llevas a todos lados?
Sería genial escucharte tocarla. Eran frases que sacaron a Hiro de sus pensamientos. Antes, ¿no tienes hambre?, le preguntó Honey a Miguel, quien mostraba la guitarra con orgullo. Ven, vamos por algo de comer. Ya volvemos, chicos. La rubia tomó a Miguel de la mano. Déjala aquí. ¿La pueden cuidar un momento?, les pidió la chicanota, que Miguel se debatía entre llevarse la guitarra consigo o dejarla sobre la mesa. Aquí estará segura, amigo. Yo te la cuido. La tomó Fred, colocándola en sus piernas, pasando los dedos por las cuerdas. Se sorprendió de lo tesa que estaban. Él nunca había tocado una guitarra acústica. ¿Cómo un niño de la edad de Miguel podía crear melodías sin sangrarse los dedos? Miguel se dejó llevar por Honey, pero volviendo la vista de vez en cuando hacia su guitarra, como si temiera que la rompieran. Se inquietó al ver cómo todos ponían atención al instrumento y hacían sonar las cuerdas con curiosidad. Miguel, ¿qué se te antoja?, fue lo último que alcanzó a escuchar Hiro antes de que se alejara lo suficiente. Posiblemente a ese niño no le gustará que hermanos poseen su guitarra, dijo Hiro, habiendo notado la inquietud de Miguel. ¿Crees que se moleste? Wasabi echó un vistazo a la pareja frente a la barra de comida. Honey observaba con asombro a Miguel echando a su bandeja cuánto alimento se encontrara, a velocidad máxima. ¿Qué dicen? ¿No saben que los instrumentos son para manosearse?, obvió el rubio, rasgando las cuerdas, produciendo un sonido desafinado que hizo a todos estremecerse. Mientras no lo hagas agonizar. Hiro y Wasabi asintieron ante el comentario de la coreana. Qué pena que ustedes no sepan de buena música. Pasaron un par de minutos. Miguel regresaba con su bandeja en mano a tomar lugar nuevamente frente a Hiro, extendiendo las manos hacia la guitarra, intentando ocultar su ansiedad. Agradeció que la hubieran cuidado. Una vez en sus manos, la metió a la funda. No le hicimos nada, mencionó Hiro al notar las reacciones de menor. Miguel le dirigió una mirada rápida. Era el primer comentario que le daba el chico frente a él. Sonrió a la vez que cerraba el cierre de la funda. Por supuesto que no. Habiendo guardado ya la guitarra, la dejó nuevamente sobre la silla a un lado de la suya y se volvió hacia Hamada. Hola. ¿Hola?, contestó extrañado. ¿No se habían saludado ya? ¿También vienes con uno de ellos?, señaló al resto del grupo. Estos sonrieron esperando a ver cómo se desarrollaba aquella conversación. No. Hiro se sintió indignado. Era cierto que Miguel no lo conocía, pero estaba cansado de que siempre le preguntaran que si ahí, algo tipo, que debería estar en la escuela con tus amiguitos. Estudio aquí. Oh, ¿esta escuela también tiene preparatoria? ¿Qué? No entiendo lo que dices, amigo. Yo soy universitario. Miguel observó fijamente por unos segundos mientras procesaba la información. ¡Mientes! ¡No miento! Volteó con el resto en busca de ayuda. Ellos lo observaban sonriendo divertidos. Hiro es el miembro de la comunidad universitaria más joven de todos los tiempos, mencionó Honey, quien se acomodaba dejando su bandeja en la mesa. Lleva ya un año como alumno en esta universidad. Miguel volvió a observar a Hiro, ahora con desconcierto. ¿Como un genio o algo así? Así es. Ese fue Wasabi. Pero, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? 15. Haciendo cuentas mentales. O sea que te saltaste la secundaria y la preparatoria. Eso es trampa. No me salté nada. Solo las cursé más rápido. Eso no era saltarlas, ¿o sí? Miguel seguía observándolo fijamente, frunciendo el ceño. En su mente se trataba una batalla sobre creerles o no. ¿Les estaría jugando una broma? ¿Él también podía saltarse la secundaria? Deseaba que, ojalá así fuera. A Miguel solo le interesaba aprender música.
Si pudiera saltarse todos los pasos para poder estudiar música de manera profesional, definitivamente lo haría. Bueno, dijo Hiro después de unos segundos de silencio. Fue una buena plática, pero tengo que regresar a mis labores. No, ¿ya te vas?, dijo Rivera mientras lo observaba ponerse de pie y ponerse la guitarra sobre la espalda. Sí. Tomó su bandeja. Pues me voy. Nos vemos más tarde. Adiós, Miguel. Alzó la mano como despedida y sin esperar respuesta depositó la basura en el cesto y la bandeja en la zona donde le correspondía. Salió de la cafetería sin percatarse de la expresión de decepción que se dibujó en la carita de Miguel. Hiro observó el reloj en su laboratorio. Había pasado casi 3 horas desde que se encerró en él y ya le estaba dando hambre. Metió su cartera en el bolsillo del pantalón y se dirigió a la sala de pruebas, donde esperaba estuvieran sus amigos. Al primero en encontrar fue a Wasabi, quien atornillaba una pieza a otra de un robot miniatura. ¿Cómo va todo? ¿Qué hay, amigo?, contestó el moreno. Oye, ¿quieres ver algo que te dejara sorprendido? Claro, pero mejor luego. Voy a la cafetería, ¿vienes? Tal vez más tarde, estoy en medio de algo importante. ¿Y los demás? Están por ahí, dijo sin especificar. ¿Ya se fue el sobrino de Honey? La expresión concentrada de Wasabi cambió de una verdadera indignación. También debe andar por ahí perdido, en alguna parte del plantel. Ok. Bro, escucha esto. Le enseñé mi super láser. Ese, el mismo que te enseñé a ti. ¿Y sabes qué dijo? Órale, qué chido. Imitó la voz apagada de Miguel. Después Gogo le mostró sus pruebas sorprendidas. Y lo mismo, luego Honey, Fred y sus historietas. Se dio una vuelta por aquí, otra por allá, y al final dijo, estoy aburrido. ¿Qué hace uno aquí para divertirse? ¿Qué? O sea, ¿qué? Hiro suspiró. Pues intuyo que no es un niño de ciencia. Supongo que no. Aún con gesto molesto. Dejándolo perseguir con su tarea, Hiro se acercó a Honey y Gogo, las cuales se encontraban tan ocupadas como Wasabi, así que decidieron quedarse un poco más. Hiro, si ves a Miguel, ¿podrías invitarlo a ir contigo? Parece que se aburre con nosotros. Tal vez contigo. Son de edades similares. Seguro se divirtiera más, le había dicho la rubia. Hiro hizo todo lo posible por no mostrar un gesto de descontento. Era esto lo que se había temido, que le obligaran a trabajar de niñera. ¿A quién se le ocurriera llevar a un niño de 12 años a una universidad? Vale, sí. No se podía quedar solo en el departamento de Honey. La rubia debía pensar seriamente en llevarlo a una guardería. Si cuidan a niños de 12, ¿no? Caminaba por los jardines de las instalaciones cuando le vio a lo lejos, sentado en el pasto a los pies de un árbol mientras tocaba la guitarra. Había llamado la atención de unos cuantos estudiantes, muy posiblemente porque no era común ver a este tipo de actividades en la universidad. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. O tal vez simplemente porque su voz parecía atraer a la gente como abejas a la miel, y la melodía creada por la combinación de sus largos dedos y las armónicas cuerdas de la guitarra era hermosa. Aunque no entendía la letra, el ritmo de la canción le era atractiva. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Miguel se mostró con la figura de Hiro mientras lo observaba parado a metros de él, y le sonrió.
sin apartar su vista de pelinegro. Continuó con la canción. Su cuerpo parecía moverse con el ritmo producido por los rasgueos de la guitarra. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de calle. Cerró los ojos. Hiro intuyó que esa parte realmente le gustaba, si la sentía más especial que el resto de la canción. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Entre más palabras desconocidas y muchos más la canción terminó, y fue hasta que Miguel escuchó los aplausos de quienes le escuchaban, que sonrió con auténtica alegría. Hiro le hizo un gesto con la cabeza para que lo acompañara, y Miguel corrió hasta él después de guardar su guitarra. No faltó quien le felicitara por su talento, y el niño, apenado, sonreía y acariciaba. «¡Wow! Eso fue sorprendente», le dijo Hiro cuando lo tuvo enfrente. «Te transformas cuando cantas. No sabía que lo hicieras. Pensé que solo tocabas la guitarra». «Pues me gusta más tocar la guitarra. Mi canto no es tan bueno todavía». «Vaya, el chiquitín salió modesto». «No soy un chiquitín. Solo soy 2 años menor que tú. 3. 2. Tienes 15, ¿no?». Ante la confirmación del otro, consiguió. «Ahí está. Yo tengo 13. ¿No eran 12? Pareces de 12. ¿Qué diferencia puede ser entre 2 y 13? Que está más cerca del 11. Pareces más de 11 que de 13. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Miguel, como si fuera aún más pequeño, provocando un puchero gracioso en el moreno. «De 10. Oye, ¿terminaré pareciendo de 5 años?» dijo entre risas. «Es más probable. Acompáñame a la cafetería. ¿No tienes hambre?» «Sí, un poco. ¿Dónde estabas? Ya no te vi». «En mi laboratorio». Se detuvo a comprobar que de pronto Miguel lo había hecho. Su mirada parecía perdida en un punto muy específico entre los alumnos que caminaban apresurados de aquí para allá. Miguel, al no recibir respuesta, observó hacia donde miraba el más joven. Volvió sus ojos al músico para comprobar que estaban observando lo mismo. «¿Quién es ella?», preguntó Miguel, fascinado, mientras señalaba a una joven que, a opinión de Hiro, no parecía una chica que detestaba por su presencia. No la conozco, pero creo que la he visto con Honey antes». Intentó hacer memoria. De un segundo a otro, Miguel se dirigió hacia la chica. Hiro se quedó impresionado ante la idea de que este niño no era capaz de reconocer lo obvio. Tal vez debió informarle que la chica muy seguramente era mucho mayor que él. La joven le sonrió a Miguel cuando éste llamó su atención. Desde ese punto Hiro no podía escuchar su conversación, pero a considerar por las reacciones de ella parecía que el mexicano le estaba coqueteando. Y a ella no parecía molestarle. ¿Qué posibilidades tendría un niño de 13 años de conquistar a una de mínimo 18? Lo único que podía inspirar a ese enano es ternura. Entonces, ¿por qué Hiro estaba siendo testigo de que la chica ahora escribía algo en un trozo de papel? Y dudó que le estuviera haciendo un croquis de plantel para que no se perdiera. Esto estaba comenzando a incomodarle a Hiro. Lo llamó y después de despedirse con un beso en la mejilla, Miguel se alejó de aquella persona y con una sonrisa de suficiencia se acercó, doblando el papel que la chica le había dado y guardándolo en el bolsillo de la sudadera. «¿Qué fue eso?», preguntó Hiro, observando a la otra alejarse, no sin antes volverse una vez hacia donde se contaban ellos. «¿Qué? ¿Eso?», se encogió de hombros. «¿La chica te dio su número?». «No», trató de quitar la importancia. «Entonces, ¿qué hay de comer?».
Hiro, desconcertado, le miró alejarse hasta entrar a la cafetería y cerrar la puerta tras de sí, sin mirar hacia atrás. Eso había sido muy extraño. Momentos más tarde, fingiendo como niñera, Hiro había mantenido a Miguel con él en su laboratorio. Al principio todo fue bien. Le enseñó a Miguel los robots que había creado y el niño se había mostrado muy interesado. Pero después de un rato decidió que estaba aburrido y le supuso a Hiro escucharle tocar la música. El mayor aceptó. Miguel tomó el instrumento, repasando el sonido de las cuerdas para verificar a lo largo del día no se hubieran desafinado. Marcó unos acordes y estaba a punto de iniciar cuando el llamado de la puerta le interrumpió. «Adelante», contestó Hiro mientras escribía un código de mando en su computadora. Se trataba de la coordinadora estudiantil. Entró con papeles en mano y un momento la curiosidad le hizo a Hiro observar a Miguel. No lo conocía, pero ya se hacía una idea sobre él. La temida primera impresión y se había ido a coquetear con una chica. Muy posiblemente la profesora llamara también su atención. La señorita Becker era una joven muy bella, alta y delgada, de cabello rojo cobrizo, ojos verdes, turquesa, y de piel muy clara y cuidada. Ocultaba sus pecas con maquillaje, porque le avergonzaban, y tenía sus labios de rojo. Solía ser muy jameadora por los mismos estudiantes, tanto por su apariencia como por su inteligencia. Sin embargo, Miguel había cerrado los ojos cuando comenzó a afinar las cuerdas, y hasta el momento no los había abierto. Mostraba un gesto molesto mientras parecía concentrarse inútilmente en el sonido bajo que creaba con la guitarra. Hamada, la conferencia del Dr. Carter comenzará en 1 hora. No sé si llegaron a un acuerdo sobre el material que usarán en la exposición. Descubrió la presencia de Miguel. Necesito que vayas a revisar en caso de que necesitemos pedir algo más. Hola, se dirigió al invitado. Miguel abrió los ojos. Su mirada lucía distinta a la que le conocía a Hiro. Un poco más seria. Lo adjudicó al fastidio de no poder concentrarse por la presencia de la mujer. Podía jurar que hasta le daba un aire más adulto. No sabía que hoy era el día de traer a los hermanitos al trabajo, dijo Becker divertida. ¿Otro genecillo? Pero de la música, contestó Hiro, sonriéndole a la mujer. Hasta entonces Miguel no había dicho nada. Su mirada se encontraba en las cuerdas. Becker rió, como si hubiera encontrado divertidas las palabras de Hiro. ¿También te gusta la ciencia?, lanzó directo a Miguel. Él hizo un gesto de fastidio, que no pasó desapercibido por Hiro. No, soltó con frialdad. Deberías conocer la universidad. Todavía estás muy joven. Pero entre más pronto. Las palabras se perdieron entre el marco sonido de las cuerdas de la guitarra. El mensaje de Miguel fue claro. Ya cállate y vete a la mierda. El ser insolente había sonado para los otros dos. Y veo que no le interesa, dijo entre avergonzada y molesta. Hiro la observó con un gesto de disculpa, ya que dudaba que el menor, ahora concentrado en la melodía, remediara su grosería. La mujer no dijo más, cerró los ojos. Él le hizo una seña a Hiro para que acatara las instrucciones que acababa de darle. Segundos después salió por la puerta. Miguel, eso fue grosero, le reprendió al músico, quien alzó la mano, pidiendo silencio ante un ofendido japonés, y poco después comenzó la melodía decisiva. Sus dedos se movían con una habilidad impresionante. Hiro no se había equivocado. Miguel también era un genio, uno muy distinto a él, pero genio al fin y al cabo. Tan sorprendido se quedó que por un largo rato no pudo despegar la mirada de los dedos del músico, hasta que poco a poco la melodía le inspiró un sentimiento relajante y agradable. Se recargó en la mesa, recostando su cabeza en sus brazos, dejándose llevar por el sonido. Solo alzó la cabeza para hacer un gesto de silencio, y su equipo
al entrar sin avisar. Los chicos observaron asombrados a Miguel. Qué increíble era ver un artista en pleno proceso de creación, tan contagiado de las emociones que solo lo que amas con locura pueda causarte. Eso reflejaba el rostro de Miguel, con su labio inferior entre sus dientes, sus ojos cerrados y cejas curvándose, ola odiada de delicia que la melodía imprimía a su alma. Cuando dio el último acorde, la sala se quedó en silencio, como esperando a que aquella sensación placentera terminara de evaporarse. Fred aplaudió con entusiasmo. Le acompañaron después Honey, Wasabi y Gogo, sacando a Miguel de aquel trance. Hiro entonó los ojos. Se sentía de alguna manera conmovido. Observó a sus amigos, a Basal mexicano, quien con una resplandeciente sonrisa correspondía al aspecto. Mientras más observaba a Miguel, menos idea tenía de conocerlo. Hiro observaba desde lo alto de una azotea a una pareja de hombres ebrios caminar entre las calles a altas horas de la noche. Cada uno cargaba con una botella en su mano, mientras caminaba en zigzags, y cantaban a todo pulmón. Hamada hizo un gesto de fastidio. Tenía que llevárselos a un refugio para evitar que en su estado fueran victimizados. Una ciudad que no era el mejor sitio para pasear mientras tenías la sangre entojada de alcohol. «Chicos, tengo un problema aquí», era la voz de Honey en el intercomunicador. «¿Cuál es el problema?», contestó sin dejar de observar a los sujetos. Uno ya había ido a parar al piso, y su amigo intentaba levantarlo mientras se atacaba de la risa. «¡Ay, no!», había expresado la latina. A Honey le había atacado patrullar en la sección, en lo que hiciera Hiro la noche anterior, por el mismo sitio en que había ocurrido el asesinato a manos de aquella figura extraña. Aunque Hiro, del otro lado de su audio, le hizo poner extrema atención, podía escuchar las voces preocupadas de los demás miembros ante la tensión y silencio de la chica. «¡Oh, Dios mío!», la voz de la rubia salió de un gemido sollozante. Después solo hubo llanto entre expresiones adoloridas. «¡No! ¡No! ¡No!». Más llanto, uno desgarrador. Sin perder tiempo, anunció que iba para allá. Fred, quien aseguraba estar todo tranquilo en su zona, también corrió al encuentro de su amiga. El joven genio comenzaba a imaginar lo peor, y lo peor estaba ligando a aquel niño de rostro pintado. Cruzó la calle sobre Baymax, hasta llegar a la misma entrada del callejón, ya conocido. Según el andar del robot, era ahí, dentro, donde se encontraba Honey. Hiro se internó rápidamente, esta vez indicándole a Baymax, y por él. Estaba casi seguro de lo que sea que pasara ahí dentro era obra de ese niño, y esta vez no le daría tiempo para escapar. Al llegar a la escena del crimen, justo en el sitio donde había encontrado el cadáver la noche anterior, se hallaba Honey sollozando, contagiada por la pena. Frente a ella se contaba otro cadáver, un humor distinto al de la noche anterior, y que Hiro reconoció después de unos segundos. Se trataba de Elena García. Después se enteró de su nombre. Era estudiante de su universidad, amiga de Honey y conocida del resto del grupo, pero esa no era la razón de que Hiro la hubiera ubicado tan rápido, sino porque esa misma tarde la había visto. Miguel coqueteaba con ella. Poco más tarde llegó Fred y cubrió a Honey en un abrazo muy cálido. Hiro comenzaba a sentirse ansioso. Baymax no había encontrado al asesino, y aunque el cuerpo de la chica no había sido lastimado, porque curiosamente no se encontraba herida alguna en su cuerpo, parecía encontrarse dormida, con el detalle de que su corazón no palpitaba, y el aire ya no circulaba por sus pulmones. El crimen se había cometido en el mismo sitio, y en palabras de Honey, escuchó una guitarra cantar una hora antes de encontrar el cuerpo de García. ¿Cómo es que la había encontrado una hora después del deceso? Elena no había hecho el menor ruido. Por la mañana habían
asistido al funeral de Elena. A Johnny le apenó tener que llevar a Miguel a un laboratorio cuando él había ido a San Francisco a pasar unas vacaciones divertidas. Y ahí estaba el niño, vestido con un suéter cerrado, color azul oscuro, de donde sobresalía el cuello de su camisa blanca, decorada con una corbata oscura, pantalón negro y sus botas color marrón, llevándole café y sentándose a su lado, con las manitas entre sus rodillas, como si fuera quien necesitara más apoyo. «Lo siento, Miguel», dijo Johnny después de dar un sorbo al café. «Esto no era lo que tenía planeado para tu visita», se excusó con un tono agrio. «Está bien», sondeó condescendiente. «Uno nunca sabe cuándo sucederán estas cosas». Tomó una de las manos de Johnny entre las suyas, mirándole a los ojos con empatía. «Estoy contigo», dijo sin cruzar palabra. Hiro observaba a Miguel. Creyó que saber que la chica con la que apenas había hablado ayer estaba muerta le había afectado de alguna manera. Aunque apenas la había conocido, fue por la única persona que había mostrado un total interés, pero permanecía ahí como apoyo de quien le necesitara, como si nunca la hubiera visto en su vida. Los padres de la chica estaban desconsolados, y Hiro no pudo evitar recordar aquel terrible día en el que tuvo que despedirse de su hermano. Se sentía furioso, porque allá afuera alguien creía que quitarles la vida a las personas no estaba mal, que seguramente se movía por alguna especie de placer enfermo y egoísta, sin importarle lo que dejaba atrás, y negándose a seguir deprimiéndose, prefirió intentar unir las piezas de los dos criminales. El asesino debía tratarse de la misma persona, porque los crímenes fueron justamente en el mismo sitio. La música, y particularmente una guitarra, tanto Johnny como él la había escuchado antes de los asesinatos. Ninguno de los dos escuchó algún grito o sonido que revelara el momento justo de los atentados. Por otro lado, también había diferencias. El hombre mantenía un gesto de terror, y su torso había sido abierto en toda su extensión. La mujer mantenía un gesto sereno, y no había ninguna marca de tortura en su cuerpo. Según la investigación de la policía, el hombre estaba fichado con un criminal sexual. Se le adjudicaban varias violaciones, entre ellas infantiles, mientras que Elena tenía un bajo perfil, sin antecedentes, estudiante de tercer semestre de bioquímica. No entendía por qué el asesino cometió el crimen en el mismo sitio. ¿Era un mensaje? ¿Quería confundirlo? ¿Quería ser encontrado? ¿O era un principiante y estaba cometiendo errores de novato? No, lo último era poco probable. Lanzó un gruñido y miró hacia el féretro. Ahí estaba Miguel, observando el rostro de Elena. Después de un par de minutos se acercó a ella, y a centímetros de su cara pronunció unas palabras que no fueron perceptibles por ningún ser vivo. Un escalofrío recorrió la piel de Hiro cuando creyó ver a una sonrisa espeluznante en Miguel. El moreno seguía en medio de sus palabras cuando alzó la vista y se cruzó la de Hiro, y al ser descubierto escondió sutilmente el gesto y dándole una última mirada a la chica, se alejó con pasos tranquilos fuera de la sala. Hiro se movió por impulso, siguiendo el camino de Miguel, y antes de que el moreno cerrara la puerta del sanitario hacia el cual se había dirigido, Hiro empujó la puerta con violencia, haciendo costabillar al otro. Le tomó del cuello de la camisa y empujó contra la pared, ante la sorpresa del latino. Sus amigos se dieron cuenta del momento de que Hiro caminó hacia Miguel. Compartieron miradas y le siguieron con discreción. «¿Qué tienes que ver con esto?», le rugió en la cara. Notó el miedo inocente de Miguel, y eso solo ayudó a que se enfureciera más. «¡Contesta! ¿Qué le estabas haciendo? Hiro, ¿qué haces? ¡Déjalo ya!», le apartó Wasabi. A esas alturas, las personas ya los observaban.
llevados por el escándalo. Miguel se tambaleó a ser soltado. En cuanto recobró el equilibrio, se pegó a la pared, alejándose lo más posible de Hiro. Wasabi mantenía su mano apoyada en el pecho de Hamada, impidiéndole acercarse más al joven. Fred se acercó rápidamente frente de Miguel, como un escudo. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó Gogo, viendo acusadoramente a Hiro. ¡No se metan! ¡No tienen nada que ver con ustedes! Empujaba la mano de Wasabi, sin éxito. Hiro estaba siendo gobernado por su ira. Solo una vez lo había visto así, cuando descubrieron que Callahan seguía vivo. ¿Qué pasa aquí?, entró Honey sin entender el escándalo. Sus amigos separaban a los más jóvenes. Hiro parecía querer arrancarle la cabeza a Miguel, y Miguel estaba aterrado ante la presencia de Honey. Hiro se tranquilizó un poco, o al menos eso intentaba. «Miguel», pronunció con voz suave. Miguel intercambiaba la mirada entre Honey y Hiro a la vez que respiraba agitado. Yo estaba haciendo una oración», dijo tarareando. «¿Una oración?», preguntó Wasabi. Miguel asintió. «En México es costumbre orar a los que se van como una despedida, para que sus almas puedan descansar». «Eso es cierto», respondió Honey con seguridad. «Es una práctica muy común en Latinoamérica». «También lo había escuchado, Hiro». Esta vez fue Gogo quien apoyara a Miguel. Aunque nadie conocía la razón de la pelea, todos observaron a Hiro, esperando que esa respuesta le sirviera para calmar su enojo. El japonés americano le observaba receloso, procesando la información y planteándose si acaso se había equivocado terriblemente. Se dio por vencido por ahora cuando vio a Honey enternecida por lo que había dicho Miguel. Él le dio un abrazo y un beso en la frente. Miguel se veía afligido. Ahora Hiro ya no estaba seguro de haber visto la sonrisa de hace rato. «Oye, tigre», le llamó Fred. «Creo que Miguel se merece una disculpa». Miguel se tensó en los brazos de Honey. Hiro lo notó y se sintió mal al saber que esa reacción era por su culpa. Por un momento se olvidó de que Miguel era un solo niño, uno rodeado de personas que no conocía y en un país ajeno al suyo. Solo pintaba perfecto para que el niño estuviera hecho un ataque de nervios. Si lloraba ahora, no le extrañaría al pelinegro. Oye, Miguel». El enojo se había reducido, dando paso al arrepentimiento. El moreno apenas volteó un poco el rostro para mirarle. «Discúlpame, actué estúpidamente. Lo siento». Ahora todas las miradas estaban sobre Rivera, incomodándolo más si era posible. «Vamos, Miguel, perdónalo». «Mira sus ojitos de arrepentimiento», bromeó Fred, aligando el ambiente. «Está menso, dale chance». «¡Oye!», le reclamó Hiro, haciendo reír a todos, incluso a Miguel. «¿Me perdonas, Miguel?», le sintió tímido, pero conservando la sonrisa. «¿Qué tal un abrazo?», animó Gogo al joven genio, quien la miró desconcertado. «Vamos, chicos, para romper asperezas». Honey le dio un leve empujón a Miguel en dirección a Hiro, pero Miguel se quedó de pie en su lugar, lanzando miradas al otro, que no era capaz de mantener. «¡Ah!». Hiro soltó un suspiro y se acercó hasta el más joven. Volvió con sus brazos los hombros del mexicano, sintiendo que el otro le correspondía tímidamente por la espalda. Un toque muy superficial, pero que daba fin al problema. Hiro dio unos golpecitos suaves a la cabeza de Miguel, antes de soltarlo. Fue un abrazo de 3 segundos, suficientes para hacer sonreír a los mayores con alivio. También con ternura. Los pequeños del grupo en serio eran tiernos. Continuará.